Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Estarán con ustedes Amado José Rosa y Luisa Ramírez. Bien, y esta semana les traemos una interesantísima entrevista con Jonathan Baró. Jonathan Baró es un procurador general de corte que está dirigiendo la Procuraduría Especializada de Tráfico y Trata de Migrantes. Un tema novedoso, importante e interesante porque son delitos que se producen muy a menudo en la República Dominicana. Además, vamos a ver un importante reportaje que hiciéramos a través de los crímenes y delitos de alta tecnología. ¿Qué está pasando con esta parte del ciberdelito? Y no te olvides de las cápsulas informativas, que también tienen un contenido importante. Claro que sí, Amado. Todo esto y mucho más en su espacio Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Pedro esa tarde se tomó su cafecito, me dio un beso y se montó en su guagua. No escuchó mi pedido de que no trabajara corrido. Lo vi muy cansado, pero me dijo que necesitábamos el dinero. Esa fue la última vez que recibí su beso. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de la Victoria y anunció que gestiona los recursos para iniciar cuanto antes la construcción de 2 nuevos centros penitenciarios para resolver los problemas de sobrepoblación y hacinamiento que actualmente enfrenta dicho penal. Durante su recorrido por el recinto más poblado del sistema, el cual actualmente alberga a más de 9.000 privados de libertad, el procurador Jan Rodríguez puntualizó que realiza los trámites del lugar ante el Poder Ejecutivo con el propósito de que disponga de los fondos necesarios para iniciar próximamente ambos proyectos. El máximo representante del Ministerio Público reveló que buscan una solución definitiva a los problemas que por décadas han afectado a este penal, ya que cada vez es más grande la cantidad de internos que son enviados a cumplir diferentes sentencias condenatorias o medidas de coerción. Con la construcción de ambos recintos que funcionarán bajo la modalidad del nuevo modelo de gestión penitenciaria, se busca el descongestionamiento del penal de la Victoria y la restauración de los derechos humanos a los internos que actualmente cumplen prisión en este recinto. En los nuevos centros penitenciarios, los privados de libertad contarán con espacios dignos, alimentación adecuada, servicios de salud, aulas educativas, talleres de formación técnica y la implementación de los programas de rehabilitación necesarios para una efectiva rehabilitación y reinserción social. Ambos centros de corrección y rehabilitación contarán con 4 módulos con capacidad de albergue para 1.200 internos, para una capacidad total de alojamiento de 9.600 internos. En el recorrido por todas las áreas del penal de la Victoria, el magistrado Rodríguez estuvo acompañado del coordinador general de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez Richardson, con quien la Procuraduría General de la República desarrolla un programa con la finalidad de reeducar a los internos del sistema penitenciario tradicional. Esta semana se realizó el lanzamiento oficial del proyecto República Digital, donde la Procuraduría General de la República se sumó a dicha iniciativa, ofreciendo a los ciudadanos desde su página web la obtención del certificado de no antecedentes penales, las consultas y pago de las multas, igual que pronto podrán pedir el exequatur para abogados. República Digital consiste en una revolución tecnológica que favorece el desarrollo del país a través de sus páginas web, accesando con un clic.
Bien, mis amigos, al regreso les comento que estamos en Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Y en este momento, Luisa Ramírez y yo vamos a entrevistar al magistrado Jonathan Baró. Jonathan Baró es procurador encargado de la Procuraduría Especializada para el Tráfico y Trata de Personas en la República Dominicana. Un tema nuevo, Luisa, Así y es, amigos Amado. televidentes. Un tema nuevo porque antes se trataba de otra manera. A partir de la puesta en vigencia de una nueva ley en ese sentido, cambia todo el panorama y entonces se crea esta Procuraduría. Saludos, Jonathan, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Sí, saludo a ustedes y a todas las personas que ven este programa. Muy agradecido de tener la oportunidad de compartir qué hacemos en el Ministerio Público para combatir estos delitos. Qué bueno, nosotros agradecidísimos siempre de tu presencia. Cada vez que vienes al programa aprendemos muchas cosas. Claro que sí, claro que sí. Jonathan, nosotros queremos saber cuál es el rol de esta Procuraduría Especializada. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja? Explícanos brevemente. Sí, en el año 2013, el Consejo Superior del Ministerio Público creó una Procuraduría Especializada contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. ¿Por qué la creó? Teníamos un problema a nivel de persecución en este delito. Por ejemplo, la ley 137-03 es del año 2003. Sin embargo, hasta el año 2012, tan solo había 4 condenas definitivas en el delito de trata de personas, lo cual significa que hubo una total década perdida en cuanto a la persecución. Entonces el Consejo consideró que era necesario crear una Procuraduría Especializada que combatiera este tipo de delitos. ¿Se hace difícil la persecución en este tipo de delitos y por qué? La pregunta básicamente busca o tiene el interés de que tú nos informes cómo están organizadas las redes de tráfico y trata. Sí, es muy difícil perseguir las redes de trata de personas e incluso fundamentalmente en los casos, porque muchas veces los casos dependen de las víctimas. La víctima de trata de personas, al igual que la de violencia intrafamiliar, no, es muy difícil que se reconozcan como víctimas. Por lo tanto, el caso no puede depender de la víctima. Esto conlleva a que el Ministerio Público tenga que esforzarse mucho más en instrumentar, en buscar elementos de pruebas para no depender del testimonio de la víctima. Hemos tenido buenos resultados. Como le dije, en los primeros años de la implementación de la ley tan solo hubo 4 condenas. Desde el año 2013 hasta la fecha, 43 sentencias condenatorias. Es decir, ha cambiado la visión de la forma de perseguir este tipo de delitos. Una pregunta, ¿por qué tú crees, o si tienes alguna información, digamos, científica, profesional, acerca de por qué la víctima de este delito no se siente, no se considera víctima? ¿Qué pasa? Bueno, a nivel científico y lo que se ha estudiado es que la víctima asume muchas veces la mea culpa. Tuve una mala experiencia, por ejemplo, muchas mujeres que salen fuera del país dominicana y que son explotadas, dicen, bueno, me fue mal. Ya. Fue un error, pero voy a seguir intentándolo para ir a otro lugar. O la que viene también a República Dominicana y dicen, bueno, pero quizás yo estoy ganando algo de dinero y le estoy mandando a mis familiares. Yo no soy víctima. Ya. Yo no estoy encadenada. Entiendo. Pero nosotros vemos, Amado, Jonathan, que esta Procuraduría Especializada tiene como varias aristas de persecución. Quisiera saber, ¿a qué se le llama ese tráfico ilícito de migrantes para que nosotros podamos estar edificados en lo que es este tipo penal? Sí, lo primero es que la misma ley incluso trae una confusión. La ley se llama para tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Son 2 tipos penales diferentes. El tráfico ilícito de migrantes no es más que intentar o ingresar de manera irregular hacia la República Dominicana o salir hacia la República Dominicana sin cumplir con los requisitos legales. Pero se persigue no a la persona que intenta salir o entrar, sino a las personas que organizan ese tipo de desplazamiento sin cumplir con las normas migratorias. Ahí no hay explotación, hay un consenso, un consentimiento entre la persona que es objeto de tráfico y el traficante. ¿Y cómo se definiría entonces trata de personas? La trata de personas es un conjunto de delitos. Por ejemplo, un caso tiene varias conductas, pero quizás el caso más fácil de explicar es con un ejemplo. Por ejemplo, esa mujer
que es, dice, bueno, mira, hay un contrato para irse a Trinidad y Tobago para trabajar como doméstica. Ya. La persona busca el dinero o la persona desde allá le manda el dinero y dice, bueno, cuando tú llegues aquí lo vas a pagar. La mujer llega a Trinidad y Tobago, lo primero que le hacen es quitarle sus documentos personales y le dicen, tú tienes una deuda y tú no vienes a trabajar como doméstica, tienes que trabajar a nivel sexual. Es decir, esa persona ya sufrió un engaño y fue captada desde República Dominicana. Esa es una forma de explotación que es la explotación sexual. ¿Cómo funciona, Jonathan, la Procuraduría especializada para el tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la labor que realmente que ustedes hacen, litigan, persiguen, etcétera? Sí, la labor de todas las Procuradurías especializadas, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, es colaborar, asesorar con las fiscalías locales en el territorio nacional. En este sentido, desde la Procuraduría Especializada, nosotros asesoramos, ayudamos incluso a litigar, a preparar actos conclusivos, a prestar ayuda para fines de investigación, porque la investigación de trata de personas es totalmente diferente a una investigación convencional. ¿Por qué? Aquí el objetivo es no depender del testimonio de la víctima. Por lo tanto, hay que emplear métodos de investigación totalmente especiales. Y como son investigaciones que no se dan a nivel reactivo, duramos quizás 6 meses, 1 año, 2 años para poder instrumentar un caso que tenga solución efectiva y positiva en la justicia. O sea, la Procuraduría especializada lo que hace es que asesora, tú dices. Asesora y colabora. El procesamiento de los casos lo lleva a la fiscalía de cada lugar. Lleva todos los casos que hasta ahora, en estos 4 años que hemos iniciado, todos han sido con el apoyo de los fiscales locales. Ok, bien, perfecto. Jonathan, ¿cuál es la realidad en el país sobre este tema tan neurálgico? Dinos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Si tienes cifras establecidas de esos delitos, en este caso que hemos mencionado tanto, esa explotación sexual, hablamos de una comunidad de inmigrantes que viene a nuestro país, que muchas veces vienen de forma legales. ¿Cómo es la realidad en este tema? La realidad es muy cruel y muy fuerte en República Dominicana, porque desde la utilización de niños, niñas y adolescentes para fines de explotación sexual, que de acuerdo a las estadísticas es el 96% de los casos, esa forma de explotación, tenemos muchos niños siendo utilizados para fines sexuales. El turismo en sí mismo es una bendición para los países. Sin embargo, por ejemplo, un estudio de la Organización Mundial del Turismo ha dicho que por lo menos el 20% de los turistas que visitan los países a nivel mundial van con el objetivo de sostener relaciones sexuales en ese lugar. Y un 3% son pedófilos. Si calculamos que República Dominicana recibió alrededor de 5 millones de turistas el año pasado, tuvimos andando en nuestro país alrededor de 150.000 pedófilos. Eso simplemente con el pedófilo que viene desde afuera. Pero también las redes en República Dominicana son muy fuertes en los burdeles que emplean menores de edad y adultas también dominicanas. Las dominicanas principalmente son víctimas, pero en el exterior, no acá en República Dominicana. A nivel internacional, ¿somos signatarios de algún convenio? ¿Y cómo ustedes trabajan si hay cooperación con otros ministerios públicos latinoamericanos? Sí, la República Dominicana firmó lo que se conoce como la Convención de Palermo, sí, la Convención Transnacional para la Delincuencia Organizada, que conlleva, por ejemplo, la persecución, los tipos penales, lavado de activos, corrupción administrativa, trata y tráfico de personas. Entonces, nosotros somos signatarios del año 2000 de ese convenio, lo que nos conllevó a que República Dominicana adoptara por vez primera en el año 2003 una ley. A partir de la ley, entonces, nos dicen, bueno, pero si tenemos muchas víctimas dominicanas, por ejemplo, en el Líbano, y se fueron explotadas en el Líbano, pero yo no puedo perseguir a nadie acá en República Dominicana. Pues sí. Al tratarse de crimen transnacional, lo que se ha buscado es, donde quiera que se cometa el delito, yo puedo perseguirte. Entonces, esas mujeres no fueron explotadas en República Dominicana, pero alguien la captó acá. Entonces, las personas que sirven
para captar, ya sea trasladar, ayudar, la podemos perseguir perfectamente en República Dominicana. Este tipo de delitos no se persiguen solos. Necesitamos incluso toda la ayuda de los estados donde se cometen los delitos y a nivel de los fiscales. Tenemos varios, el Consejo Regional Centroamericano, del Ministerio Público, a nivel del Interpol, donde estamos conectados. Cada vez que cae un caso, todos lo trabajamos. Excelente, Amado. Bien, vamos a una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con Jonathan Baró acerca de este tema interesante. Sobre todo que quiero que tú nos des algunos tips para la gente que está viendo el programa, en el sentido de cómo detectar que alguien cuando te hace una propuesta te está realmente encubriendo, ocultando que su intención es explotarte. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, ¿de acuerdo? Perfecto. Así es que nosotros volvemos, no se vayan, que hay más contenido. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en esta interesantísima entrevista con el magistrado Jonathan Baró, procurador general de corte y encargado de una procuraduría especializada con un tema muy difícil, porque yo no sé si tú opinarás lo mismo que yo y tú, Luisa, pero creo que es una procuraduría un poco difícil, ¿verdad, Jonathan? Trata y tráfico de personas, es difícil. Es muy difícil por las historias de vida que uno recibe cada día. Sí, hay que acorazarse, ¿verdad? Totalmente. Mira, cuando nos fuimos, yo te dejé una pregunta en el aire. La idea era saber, decía yo, te preguntaba, ¿cómo la gente puede notar, darse cuenta que cuando te hacen una propuesta de trabajo o de ir a un lugar, o te están tratando de vivir de ti, están tratando de explotarte? Por ejemplo, algo muy básico en trata de personas, que incluso lo vemos en los clasificados. Dice, se buscan chicas entre 18 y 28 años, mente abierta, para ir a trabajar al exterior, salario mensual 250,000 pesos, para conseguirle también el visado, llamar a tal lugar, tan solo tienen que mandarle una foto. Ese tipo de anuncios es totalmente engañoso. Nadie está regalando el dinero. No, claro. Sin embargo, tenemos muchas personas que han caído víctimas de ese tipo de anuncios. No tan solo en el periódico, también a nivel de las redes sociales. Entonces, o alguien le llamó a una amiga, mira que me fue bien en tal lugar, aquí se gana mucho dinero, ven para acá, que te vamos a pagar el pasaje, te vamos a conseguir el visado. Al final puede ser totalmente un engaño. Entonces hay que investigar. Por ejemplo, si alguien le dice, mira, que para que tú vengas a cocinar para acá a Japón, usted no habla japonés. No. Una cultura totalmente diferente. Usted no conoce el arte culinario japonés. Exactamente. No conoce la cocina japonesa. Pero así tenemos personas que han sido engañadas. O dicen, bueno, mira, Guinea Ecuatorial. Y lo primero que usted, bueno, en el mapa, ¿dónde queda Guinea Ecuatorial? ¿Y qué yo voy a hacer en ese lugar? Ah, no, tú vienes a trabajar en un nightclub como bailarina. Pero tienen que buscar realmente, usted no es bailarina, no tiene un contrato, no conoce al dueño de esa empresa. Entonces, cuando llegan al lugar, están totalmente atrapadas. Hay que verificar todas las ofertas que le hagan, e incluso si es de un mismo familiar.
Porque tenemos casos donde son los mismos familiares que involucran a las personas que son víctimas luego de trata de personas. Eso en cuestión de trata. A nivel de tráfico, cuando le colocan de un viaje fácil, las personas dicen, dominicano es, hay un viaje. Simplemente le preguntan, ¿dónde? ¿Cuánto hay que pagar? Entonces muchos también son engañados con los traficantes que se lo llevan hacia otros lugares o que intentan sacarlo de manera irregular o a través del viaje también en Yola. Ahora, por ejemplo, con Puerto Rico, que está en boga. Entonces dice, bueno, pero Puerto Rico está en una situación económica muy difícil. Hay muchas personas abandonadas en la isla. Sí, pero entonces necesitan personas que vayan hacia Puerto Rico. Claro. Entonces ahora las redes se han activado y en el último mes hemos tenido muchos casos de personas tratando de salir de manera irregular con unos capitanes. A los capitanes son las personas que los sometemos y también a aquella persona que financia y organiza esos viajes. ¿Cómo pueden acercarse al Ministerio Público para que pueda dársele una respuesta contundente y eliminar y erradicar totalmente esta actividad? Sí. Si una persona está siendo víctima, por ejemplo, que usted se siente maltratado, explotado por la persona que es su jefe o que usted no le dejan salir, no le dejan circular de manera libre, les detuvieron su documento en caso de ser extranjero, pueden llamar de manera gratuita a la línea que es confidencial del Ministerio Público, que es la 809-200-7393. 809-200-7393. Puede simplemente, basta con una llamada, incluso no se puede, si quiere no se identifique, y nosotros entonces podemos ir al rescate de esa persona. Al igual, si una persona adulta conoce que hay menores de edad que están siendo explotados en un lugar, en un burdel, o simplemente un esposo que está explotando a nivel sexual a la esposa, a la hija en un barrio, también podemos perfectamente iniciar una investigación en ese sentido. Y en cuanto a las víctimas de este tipo de delitos, ¿qué secuelas quedan? ¿Qué pasa con las víctimas de este delito después de que el delito ha cesado? Sí. La secuela a nivel psicológico y el trauma es eterno. Porque si pudiésemos incluso cuantificar el daño que sufre una mujer al ser violada o un hombre, porque también tenemos casos de niños que son explotados a nivel sexual, y dice, bueno, la violó una sola vez. Pero aquí tenemos incluso testimonios de víctimas que han dicho, mira, yo tenía que acostarme con 20 y 25 hombres diarios, sin querer. Entonces, fui totalmente explotada durante 6 meses. No importa que estuviese enferma, la menstruación, totalmente se ve como una mercancía a la persona. Entonces, ese tipo de secuela es totalmente... Mientras la vida le dure, lo que hay que seguirle con el tratamiento a nivel psicológico para que esa persona pueda reintegrarse a la sociedad. Y como le he dicho, tenemos la mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres, pero también tenemos niños que han sido rescatados del mal de la trata de personas. ¿Es más difícil tratar ese tema con niños que con un adulto? ¿Con un menor que con un adulto? Totalmente, totalmente. El adulto es más fácil de llevarlo, es menos violento. Sin embargo, por ejemplo, en República Dominicana tenemos una situación de niños en la calle que es bastante crítica. Sí, eso es verdad. En el último año hemos rescatado alrededor de 12 o 13 niños que personas extranjeras vienen a República Dominicana a sostener relaciones sexuales, a explotar a niños que andan en las calles. ¿Y cómo ustedes abordan, Jonathan, estos casos de niñas, niños y adolescentes al momento de verse de frente con esta trata de personas y con explotación? ¿Cómo ustedes trabajan esto, la dinámica? La dinámica es con un equipo totalmente multisectorial. Por ejemplo, tenemos con psicólogos, investigadores que son especializados en abordar este tipo de víctimas. La víctima de trata de personas es una víctima totalmente diferente a una víctima de violencia intrafamiliar. Porque si son niños entre 8 o 10 años, como hemos tenido, son niños que ya están sexualizados. La mayoría también tiene adicciones a las drogas. Tienen infecciones que de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, un perfil bastante agresivo, muchos de ellos. Entonces, hay que tratarlo de una manera muy especial. ¿Y cuáles serían
las respuestas, Amado, que se le pueden dar a estas víctimas, no solo los menores de edad, víctimas de forma genérica, Sí. Que esta ley, me imagino, debe de brindarle para poder darle este aliciente? ¿Cuáles serían estas respuestas que estas víctimas pueden tener luego que están dentro de esta Procuraduría Especializada? Por ejemplo, si son víctimas extranjeras, el Estado Dominicano le da la oportunidad de que puedan regularizar su estatus migratorio. Le da la oportunidad porque dentro del Ministerio Público tenemos representante legal de la víctima, e incluso en nuestro departamento, que la representa de manera gratuita. Excelente. Sí. Tan solo, utilizando Excelente. los circuitos cerrados de televisión, que actualmente hay 8 en el país, 9, una víctima, si es adulta, tan solo tiene que dar una sola declaración, aunque sea adulta, porque es una persona vulnerable que puede sufrir algún tipo de daño. Entonces, una sola entrevista, se querella con un abogado y ya, desaparece hasta que podamos obtener la indemnización a favor de esa víctima. Cuando te hice la pregunta al principio de este segmento, que fue la pregunta que dejamos cuando se dio el cambio, tú hablabas de anuncios en los periódicos. ¿No constituyen esos anuncios un paso, digamos, un indicio importante para comenzar una investigación, quizás que pudiera ser preventiva más que reactiva, ¿no? Sí, incluso como lo habíamos establecido, en este tipo de casos, la persecución penal estratégica nos llama a ser proactivos. Exacto, Es decir, a no esperar que llegue una denuncia. ya. Vemos por las redes sociales, monitoreando los periódicos, cuando colocamos este tipo de situación, decimos, bueno, pues entonces esto nos llama la atención, vamos a iniciar una investigación para ver si podemos conseguir armar un caso, porque tenemos un hecho. Pero será ese hecho que se pueda subsumir, es decir, que sea para un delito. Y luego tenemos tenemos los elementos de prueba, porque trabajamos con lo que se llama la teoría del caso desde el principio, cada vez que comenzamos una investigación. Ok, ¿y cuáles resultados se han tenido en estos procesos de investigación, tanto los proactivos como los reactivos? Sí, los resultados han sido positivos en los últimos años, como le he dicho, los últimos 4 años, 42 sentencias, comparándolo con los primeros 9 años. ¿Sentencia condenatoria? Sentencia condenatoria, Ok, en ok. trata, En trata, porque en tráfico llevamos 21. ok. En trata, que es lo más difícil de probar, porque no se cuenta con la víctima. La víctima, no podemos contar con la víctima. Entonces, utilizando la persecución penal estratégica, el país ha avanzado bastante y estamos en una categoría media, próximo a dar el primer paso, como ya a nivel de persecución número 1 en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, que a nivel de investigación estamos bien. Sin embargo, el Estado sí tiene todavía muchos desafíos y tienen que ver mucho con la protección de las víctimas. ¿En qué sentido? No tenemos suficiente casas de acogidas, al igual que en violencia intrafamiliar. Sí. Sin embargo, el Ministerio Público cuenta con una casa de acogida para víctimas de trata de personas. Sí. Es el único que existe en el país. Ya. ¿Y qué colaboración se ha tenido de otros organismos estatales? Algunos ministerios que están relacionados un poco con, por ejemplo, digamos el Ministerio de la Mujer, que está relacionado con las mujeres, ¿no? Y que son ellas las víctimas más comunes de este tipo de Sí, delitos. aunque con precariedades, Sí. tenemos la relación con el Ministerio de la Mujer cada vez que se produce un caso, con la Dirección General de Migración, Ok. con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional, todo eso a nivel investigativo. Pero hay sensibilidad en el sentido de apoyar la labor de ustedes, porque hay tipos de delitos que a veces como que no se notan que lo son, o que no nos chocan tan de cerca, no nos dan tan de cerca como de que son un delito. Exactamente. A veces no nos chocan tan de cerca porque son delitos, porque no lo vemos mucho en la prensa. Ok. Y ese es el problema. Pero Ya. cuando a alguien le toca, Sí. vive en carne propia lo que es este tipo penal de trata de personas. Y sí, a nivel gubernamental hay mucha sensibilización Sí. en cuanto al tema. Y lo más importante ha sido, a nivel estratégico, asociarnos con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que incluso representan a la víctima, le dan apoyo psicológico, alimentación. Hay durante también todo el por ahí un proceso. apoyo importante para ti en tu Totalmente, trabajo. Qué totalmente bueno. ha sido Es clave interesante eso. esto, e incluso República Dominicana es el único país en Latinoamérica que ha obtenido 4 sentencias a nivel de indemnización con víctimas.
Ok. Simplemente tenemos que fue a Argentina hace 3 meses que tuvo la primera y estamos hablando que ellos han tenido más de 1.200 condenas. Ok. Y no habían tenido indemnización. Es decir, Indemnización a las víctimas. A las víctimas Ok. de trata de personas. Como, digamos, como actor civil. Exactamente. Ok, perfecto. Me llama la atención de que tú mencionas, Jonathan, de que nuestro país ya tiene un perfil ya a nivel de sentencias firmes, condenas, que son un ejemplo de que cuando las cosas que usted está haciendo violentan la ley, esta ley tan especializada, pues va a tener al Estado, al poder punitivo de frente. Yo quiero saber, Jonathan, los tipos penales que se están persiguiendo y violentando, ¿cuáles serían las sanciones? Porque es bueno que las personas sepan, los que están en su cabeza estructurando una idea de poder utilizar esta vía como un mecanismo de poder lucrarse, ¿cuál sería la sanción que se va a ver de frente? Porque el Ministerio Público en esto es radical en la persecución. Sí. Si comete el tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, la sentencia es de 10 a 15 años. Es decir, que no hay menos. No hay menos, el mínimo es 10 años. Y puede llegar incluso a 20 años, como tuvimos un caso en el año 2007 en Dajabón, por tráfico ilícito de migrantes. Y también en San Francisco de Macorís y también en Samaná hemos tenido sentencias de 20 años. Para trata de personas, lo mínimo es 15 años. Lo mínimo. De 15 a 20 años, pero lo mínimo es 15 años. Y aparte de esto, si usted tiene recursos, le vamos a quitar los recursos, no tenga la menor duda. ¿Y cuáles son las zonas del país donde más casos de este tipo se han registrado? Tenemos Santiago, Puerto Plata, sí, una zona turística, sí, el Gran Santo Domingo, también tenemos en Higüey, San Pedro de Macorís, está más o menos en ese rango. ¿Y la zona turística, la zona, digamos, de playas y esas cosas, son zonas? Totalmente vulnerables, Okay. Zonas totalmente vulnerables, principalmente por el turismo. Hay una pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Hay ministerios públicos fiscales especializados en este tema tuyo en las fiscalías del país o hay en algunas nada más? ¿Cómo anda eso? Sí, un estudio que realizamos en el año 2010, tanto con la Escuela Nacional de la Judicatura y del Ministerio Público, para verificar por qué los casos no tenían sentencia positiva en los tribunales, que estaba pasando. Y de las conclusiones que se llevó de ese estudio es que los casos no estaban llegando al sistema de justicia, estaban llegando mal instrumentados, los fiscales desconocían el tipo penal, pero también los jueces. Sí. Entonces, de manera conjunta, las dos escuelas, a partir del año 2011, dijimos, vamos a hacer programas que estén dentro del programa educativo, de la oferta educativa, formar jueces y fiscales. Y al principio comenzamos a formar jueces y fiscales unidos en la misma aula. Okay. A partir de eso, por ejemplo, le puedo decir que el 70% de las sentencias que tenemos a nivel de trata y tráfico, por lo menos ha estado envuelto un juez que ha sido ya capacitado en estos últimos 6 años a nivel de trata de personas, al igual con fiscales que sí ya están especializados a nivel nacional en estos temas. Y con las agencias de investigación, digamos, Policía Nacional, ¿qué hay sensibilidad en la policía para la persecución e investigación de estos casos? Porque todos sabemos que la policía es una especie de brazo, ¿no?, en la investigación para el Ministerio Público. Sí, incluso hay mucha sensibilización y se ha fortalecido el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional e incluso el mismo Ministerio Público con la creación de la Unidad de Investigaciones Criminales que investiga este tipo penales y los investigadores que están adscritos a la Procuraduría de Trata de Personas. Bien. Es decir, que a nivel de persecución de los agentes estamos bien sensibilizados y capacitados. Nosotros queremos saber cuáles son los planes, los proyectos que tiene esta Procuraduría especializada y mucho más para que tenga ese impacto a favor de la sociedad. Sí, incluso desde el Ministerio Público, con una visión que tiene nuestro señor Procurador, con la creación de la Dirección General de Prevención, tenemos varios proyectos para llegar a las comunidades. Excelente. Para informar acerca de estos tipos penales, que además que sirve de prevención, que la persona conozca, pero alguien puede decir, oye, pero yo conozco a alguien que es víctima, entonces nos nutrimos de esas informaciones también que podemos iniciar un caso. Pero hay 2 proyectos que van a durar 2 años, que entran precisamente el próximo mes
donde el Ministerio Público estará enfocado a nivel nacional a llevar este tipo de mensajes para que si alguien conoce o puede ser víctima de tipo penal, lo pueda denunciar de manera adecuada. Bien, ¿y qué recomendaciones ya finalmente en la parte postrera de esta entrevista contigo, qué recomendaciones tú le puedes dar a la ciudadanía para evitar de alguna manera estos delitos? O si ya están metidos en ello, ¿cómo hacer, qué hacer? Sí. ¿Qué les recomendamos al público? Bueno, sí, principalmente a los padres, cuando son niños, niñas y adolescentes, usted debe saber dónde está su hijo o su hija. Exacto. Si su hijo llega, por ejemplo, con 2.500 pesos, que sucedió en un caso que tenemos activo, el padre muy humilde le preguntó al hijo, ¿de dónde tú sacaste ese dinero? Dice, bueno, me lo dio tal señor, pero entonces, ¿por qué te lo dio? Entonces ahí inició un caso, el niño estaba siendo víctima de explotación. Y las personas también, cuando vean una oferta en el exterior, nadie les regala nada a nadie gratis. Bueno, señores, interesantísima entrevista con Jonathan Baró, quien es el Procurador General de la Procuraduría Especializada de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Personas. Dos delitos, dos tipos penales que de alguna manera resultan ser nuevos para el sistema penal dominicano, pero que ya tenemos un tiempo trabajando con ellos. De hecho, anteriormente el tema era los viajes en Yola, ahora cayeron dentro del tráfico ilícito, ¿verdad? Totalmente. Correcto. Bueno, Jonathan, te agradecemos infinitamente tu presencia, las orientaciones, las informaciones y todo eso, y además te felicitamos porque ese cambio que se ha dado, podríamos decir que es un cambio paradigmático en el trabajo que se estaba haciendo aquí con relación a estos temas. Sí, no, gracias a Te ustedes. felicito de todo corazón. De acuerdo. Gracias. Bien, y en otra ocasión seguiremos conversando, ¿verdad, Luisa? Claro que sí, hay que traerlo obligatoriamente. Siempre hay muchas cosas. Bueno, señores, y ustedes no se vayan porque todavía nosotros tenemos más contenido, así como esta entrevista interesante e ilustrativa como ha sido, tenemos más informaciones, tenemos más contenido del programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. No se vayan. La Procuraduría General de la República y la Asociación Dominicana de Rehabilitación firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el propósito de promover y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo del convenio entre ambas instituciones es trabajar unidas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad e impulsar iniciativas para promover su inclusión a diversas áreas laborales. Según lo pactado, la Procuraduría General de la República asumió el compromiso de continuar fomentando las adaptaciones ergonómicas, arquitectónicas y de accesibilidad que faciliten el desempeño y la movilidad de las personas con discapacidad en los diferentes establecimientos. Mientras que la Asociación Dominicana de Rehabilitación se compromete a referir candidatos con discapacidad según los requerimientos de la Procuraduría General de la República que estén debidamente formados a nivel técnico y profesional de acuerdo al perfil de la posición a ocupar. De igual manera, la Asociación Dominicana de Rehabilitación se encargará de la selección de los candidatos, realizar las evaluaciones ocupacionales correspondientes y se encargará de la implementación de procesos formativos que propicien habilidades y destrezas esenciales para el puesto de trabajo disponible. El Procurador General Jan Rodríguez felicitó a la Asociación Dominicana de Rehabilitación por la iniciativa de promover lo establecido en la Ley 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana y su reglamento de aplicación. El convenio, que tendrá un año de vigencia, fue firmado durante la jornada de inclusión laboral, fomentando la tolerancia y la aceptación de las diversas capacidades, realizado en la Procuraduría General.
Fue posicionada como fiscal la nueva titular interina en Santo Domingo Oeste, la magistrada Rosalba Ramos Castillo, quien sustituye en el cargo a Marcos Rosario. La magistrada Ramos Castillo, al momento de ser designada en el cargo, ejercía las funciones de coordinadora legal de la Procuraduría General de la República. Dicha designación fue realizada atendiendo una solicitud de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público. La Procuraduría General de la República resalta que la magistrada Ramos Castillo es fiscal de carrera y que inició su trayectoria en el Ministerio Público en el año 2006, donde ha ocupado diferentes posiciones en distintas dependencias de esta institución. En ese sentido, cabe destacar que la magistrada Rosalba Ramos Castillo ha ejercido las funciones de Procuradora Fiscal del Distrito Nacional en los departamentos de investigaciones de crímenes y delitos contra las personas y coordinadora del área de violencia de género de la Fiscalía Barrial de Villajuana y de fiscal litigante ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, entre otros. Consejos para prevenir ataques de ingeniería social. Nunca revele por teléfono o email datos confidenciales como claves de acceso y números de tarjetas de crédito. Nunca haga clic en un enlace en el que le piden datos personales. Desconfíe de cualquier email en el que se le ofrece la posibilidad de ganar dinero con facilidad. Si es usuario de banca electrónica que implique introducir en una web datos de acceso, asegúrese de que la dirección de la web es correcta. No confíe en las direcciones de los remitentes de email en los identificadores del número de llamante en el teléfono desconocidos. Tener precaución al seguir enlaces de correo electrónicos, SMS, mensajes en WhatsApp o redes sociales, aunque sea de contactos conocidos. Tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus. Verificar la seguridad de las páginas web donde introducimos datos personales. Deben utilizar certificado de seguridad y utilizar el protocolo HTTPS. Verificar la seguridad de las redes Wi-Fi públicas a las que nos conectamos. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Y en el segmento de reportajes tenemos preparado para ustedes un trabajo acerca de los crímenes de alta tecnología. Son crímenes relativamente nuevos en la República Dominicana. Lógicamente la tecnología se ha desarrollado muchísimo, pero en los últimos años. Lo que quiere decir que son crímenes y son delitos, crímenes y delitos que tienen mucho interés para la República Dominicana porque definitivamente se están desarrollando en este momento en nuestro país. Cuando hablamos de crímenes de alta tecnología, nos referimos a clonación de tarjetas, nos referimos a robo de identidad, nos referimos al uso inadecuado de la firma digital. Nosotros le hemos preparado un trabajo acerca de ese tema para que ustedes se interesen y conozcan una serie de aspectos relativos a estos crímenes. La Procuraduría tiene una Procuraduría especializada en este tipo de crímenes y delitos y sobre eso va a versar este reportaje que les traemos a todos ustedes. Así que vamos a verlo, vamos a entender este tipo de criminalidad. El 4 de febrero del año 2013, el Consejo Superior del Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, PEDATEC, amparado en su Ley Orgánica la 133-11.
Desde entonces, esta Procuraduría Especializada se encarga de perseguir los hechos punibles en los que se detecte el uso de dispositivos electrónicos y apoyar a las fiscalías a nivel nacional. La misma está dirigida por el Procurador de Corte, magistrado John Henry Reynoso. El Consejo Superior del Ministerio Público, al crear esta Procuraduría, lo primero que entendió fue la necesidad de su creación, la necesidad de tener un órgano que a través de la Dirección General de Persecución pueda trazar políticas de persecución. El magistrado informó que la mayoría de los crímenes comunes y no comunes que afectan el país tienen un componente tecnológico. Todos los crímenes y delitos que se están cometiendo, por lo general, tienen un componente electrónico. Lo mínimo es un celular, lo mínimo es una computadora. Estamos hablando que un delito común, por ejemplo, que se comete en la calle, ahí tenemos la cámara del 911. Todo lo que es electrónico es transversal a cualquier delito, si vamos a lavado, si vamos a armas, si vamos a robo, si vamos a droga, si vamos a lo que son secuestros, atracos. Hay un componente de tecnología integrado. Esta dependencia de la Procuraduría General de la República dispone de tecnología de última generación y día a día tecnifica su personal para enfrentar a los ciberdelincuentes. Nosotros tenemos laboratorios bien preparados tanto en el DICA como en el INASIF, bien equipados, debidamente certificados todos sus miembros y con tecnología para enfrentar eso. Pero a su vez, nosotros como Ministerio Público, así como la Policía Nacional, no hemos ido tecnificando. PEDATEC cuenta con peritos tecnológicos, licenciados en informática, ingenieros en sistema, periodistas, agrimensores, abogados, fiscales y militares y policías para realizar las distintas tareas. El magistrado John Henry dijo que los casos llegan desde las fiscalías, tribunales y también del DICAT y el INASIF, y que luego de hacer las experticias de rigor, los informes con los hallazgos son remitidos a los solicitantes. Los expertos en tecnologías trabajan aquí extrayendo evidencias electrónicas de celulares, discos duros de computadoras, laptops, escáneres y páginas de internet y correos electrónicos. En todos los casos en que los fiscales, jueces e investigadores sospechen que se ha cometido un delito o crimen tecnológico mediante estos aparatos o red, entra el equipo de la PEDATEC. Es multidisciplinario el equipo que existe en PEDATEC. Tanto esta como las demás procuradurías especializadas están bajo la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. PEDATEC ejecuta lo que dispone la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la Ley 126-02 sobre firma digital, la Ley 172-13 sobre protección y conservación de datos y la Ley 153-98 sobre telecomunicaciones. Además, por orden directa del Procurador General de la República, Jan Rodríguez, esta Procuraduría Especializada posee la representación ante el Sistema de Emergencia 911 en cuanto a videovigilancia, datos de llamadas y audio. Todo lo que sucede de manera operacional en el sistema genera datos. Esos datos, por ejemplo, datos de audio, datos de videos, datos de las emergencias atendidas, etcétera, etcétera, son requeridas muchas veces en los procesos judiciales. Y para llevar el debido proceso de ley, ha quedado bajo el resguardo del Ministerio Público la parte de entregar información del sistema. Están las cámaras de las personas que la tienen en su residencia, que aunque ellos tengan cámara hacia los espacios públicos, tienen que cumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque el espacio público está también reglamentado, y está reglamentado en esa ley de 911, donde cada ciudadano que ponga cámara al espacio público tiene que entender que son propietarios, pero a su vez el Estado tiene una copropiedad de esas cámaras.
La Procuraduría Especializada contra el Crimen y Delito de Alta Tecnología trabaja en coordinación con las compañías telefónicas para casos de seguimiento, pero siempre cumpliendo con lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal y la Constitución de la República sobre el derecho a la intimidad. En otro tema, el director de esta Procuraduría Especializada alertó a la ciudadanía que usa las redes sociales por el uso cotidiano de permitir a sus hijos tener redes sociales sin supervisarlos y sin usar los controles parentales. Hay que tener mucha cuenta con el uso de las redes sociales. Las redes sociales no son un relajo, todo lo queremos publicar, todas las imágenes, si vamos a divertirnos en un sitio, si vamos a comer en un sitio, si vamos a una casa, si vamos a salir fuera del país, le estamos diciendo a los delincuentes, mira, mi casa está sola, mis hijos están solos, mis hijos están estudiando en tal sitio, mi familia es tal persona, yo acostumbro ir a tal sitio. Y eso lo hacemos con el simple hecho de subir una imagen, porque una imagen deja muchísimos rastros que el delincuente lo sabe perseguir. Y nosotros lo que estamos haciendo es acercamiento de nuestra vida privada a la sociedad. Acuérdense que todo lo que se publica en los medios electrónicos son públicos. Y cuando nosotros, que no leemos lo que son los contratos de adhesión que hacemos a esas redes sociales, todo lo que usted publica ahí ya no le pertenece al dueño de esas redes sociales, le pertenece al mundo. El magistrado abordó también el tema de la interceptación de llamadas y espionaje a usuarios de redes sociales. Recordó que la misma Ley 5307 castiga la interceptación ilegal de llamadas y si son empleados del Estado, esa ley establece la desnaturalización de la investigación que contempla la separación del cargo, entre otras penalidades. Sobre la pornografía infantil en la República Dominicana, informó que estas cifras continúan bajando gracias al trabajo de la Pedatec, que desde el 2015 instaló un moderno sistema de monitoreo que permite la persecución y apresamiento de numerosas personas y cierre de establecimientos que se dedicaban a esta mala práctica. Nosotros tenemos conjuntamente con UNICEF, con la Embajada Británica, NSA, también el FBI, ICE, lo que es un proyecto. El proyecto es Pedatec Protegiendo el Ciberespacio de la Niñez. El año 2016 se instaló un sistema de persecución de los mismos en el cual cuando nos fueron a evaluar en julio del año pasado, nos dimos cuenta que en República Dominicana habían en línea 21.000 descargas de pornografía infantil, cosa que en agosto comenzamos lo que es la persecución como tal, ya que habíamos hecho las capacitaciones de este tipo de delito y ya para enero, cuando hicimos la segunda evaluación, ya habíamos disminuido en un 70% lo que es la pornografía infantil vía online, o sea, en enero de este año. Nosotros tenemos operaciones internacionales con otros países y ahí entra la importancia de que nosotros somos signatarios del convenio de Budapest, convenio sobre la ciberdelincuencia, en el cual con otros países nosotros podemos hacer cooperación jurídica internacional para muchos temas de alta tecnología. Según la Ley 5307, los delitos de alta tecnología que involucren niños o discapacitados son de acción pública y el Ministerio Público no necesita denuncia para accionar. Otro de los delitos tecnológicos más cotidiano es la clonación de tarjetas de crédito. El magistrado Henry Reynoso pidió a los tarjetavientes ser cautelosos con sus plásticos y no perderlos de vista cuando lo entregan en cualquier establecimiento comercial. Llamó a la sociedad a empoderarse del tema para, conjuntamente con las autoridades, lograr condenas contra los crímenes y delitos tecnológicos. Bueno, mis amigos, hasta aquí el programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Yo siento que este programa ha sido muy interesante con todo el contenido que le trajimos. ¿Qué tú crees? Claro que sí, Amado. Nosotros les invitamos para que ustedes nos acompañen la próxima semana en un programa igual, con un contenido tan interesante como este. Será hasta entonces. Luisa Ramírez, Amado José Rosa, les acompañará. Hasta la próxima.